Muchos hombres de Dios caminaron en esta vida, y para llegar nosotros en el día de hoy a estar aquí, fue producto de la vida de otros y producto de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo de que volvemos a la iglesia, y es tiempo de que volvemos a una normalidad poco a poco. Ya los horarios se han ido pues soltando y aflojando, y mucha de la gente que aún no entiende la peligrosidad del asunto no se cuida, y siempre tendremos entre nosotros personas desaprensivas que no acatan el llamado del gobierno, no acatan el llamado de las autoridades. Siempre tendremos ese tipo de personas en nosotros. Pero hoy volvemos y podemos estar más tiempo en la iglesia y no tenemos que salir corriendo. Y oramos y le pedimos al Señor, al Eterno, para que este tiempo que está devolviéndonos en su misericordia se mantenga firme y que no volvamos atrás. Que ya podamos quitarnos el uso de esta mascarilla, porque nos está haciendo un daño tremendo. Y es tiempo de que nos acordemos de su amor, de su gracia, de su misericordia. Por eso en el día de hoy, yo decía el día pasado, ¿qué palabra tengo? ¿Qué palabra me da, Señor? Y escuchando algo vino a mi corazón, como eso de las 5:00 de la mañana, y comencé a, esto es Salmo 136. En el Salmo 136 encontramos 26 veces, porque Él es bueno, porque para siempre es que su misericordia. Tiene 26 versículos y encontramos 26 veces la forma del pueblo agradecerle a Dios por lo que Dios hizo por él. Y ahí vamos a ver la manifestación de las cosas que Dios ha hecho en la vida del pueblo y en la vida nuestra. Porque tenemos que ser agradecidos con Dios. Es tiempo de que sí volvemos a la iglesia, pero estamos en un tiempo donde debemos agradecer que su misericordia nos ha sostenido, que por su misericordia hemos podido pasar esta pandemia y ver el sol día a día. Que hemos visto dificultades, que hemos visto el mundo despedazarse, que hemos visto que a través de esta pandemia el mundo se ha doblado y se ha arrodillado, pero Dios se mantiene firme y se mantiene fiel, porque para siempre es su misericordia. Independientemente de lo que pudiera ocurrir en un momento determinado, hemos pasado una condición, hemos pasado momentos desagradables. No hay momento más desagradable que el cierre de las puertas de las iglesias. Pero no hay momento más desagradable que el escuchar que personas que día a día se contagian de ese virus. Pero también es tan desagradable escuchar gente que no respetan la autoridad, que no respetan el distanciamiento, que no se cuidan, porque se creen que son inmortales y solamente somos un paso en esta tierra por un tiempo determinado que Dios nos regala. ¿Cuánto es? Yo no sé. Pero aún yo sé que los cabellos de mi cabeza están contados por el Señor. El día y la hora de mi partida yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Yo solamente le pido que me dé fuerza para continuar hacia adelante, que me permita ver a mi familia desarrollarse. Yo no estoy pidiendo poco, yo estoy pidiendo demasiado. ¿Pero por qué yo le estoy pidiendo? Porque Dios dice en su palabra, en el libro de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y haré grandes cosas y ocultas que tú ni siquiera conoces. Pero hay que ser agradecido por lo que Dios nos da. Dios no permite que las cosas acontezcan conforme a la voluntad del hombre. Dios permite que las cosas acontezcan conforme Él lo tiene establecido. Porque muchas veces el hombre cree que le va a torcer el brazo a Dios. Y puede ser que esta pandemia, que yo sé que no la envió Dios, pero fue utilizada por Dios para cambiar el curso de las cosas. Y reposar y tener descanso y poder encontrarte y poder compartir y poder tener tu familia. Que muchos negocios se fueron a pique, eso es verdad. Escuchamos un testimonio el otro día de la hermana que Dios la libró de irse a la quiebra, estando prácticamente al filo de la quiebra, y Dios la bendijo y la rescató. Y así nos pasó a muchos. Y así Dios nos ha bendecido y nos ha sostenido independientemente de cuál haya sido la situación. Tenemos que dar gracias a Dios. El salmista dice,
Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. El salmista comienza a alabar a Dios, pero entonces hay un momento determinado en que el salmista se detiene y dice: al único que hace grandes maravillas. Por eso es que hay que adorar a Dios, porque para siempre es su misericordia. Cuando la gente está en condiciones, es el momento en que la gente se acuerda de Dios. Pero cuando pasamos por ese valle de tormento y por ese desierto, cuando llegamos al otro lado y vemos la luz al final del túnel, tenemos que decir: gracias, Señor, por tu misericordia. Porque esa misericordia nos ha acompañado y nos ha mostrado sus maravillas. Dice: al que hizo los cielos, ¿con qué? Con entendimiento. Mientras nosotros no pensábamos tener una existencia, Dios tenía el entendimiento abierto y estaba ordenándolo absolutamente todo, cómo lo iba a hacer y cómo se iba a manifestar cada una de las cosas, porque hizo los cielos con entendimiento. Y muchas veces nosotros somos volátiles en los pensamientos. La hermana Daisy decía: pastor, la paciencia. Eso es cierto. Lo que dice ella, eso es cierto. Hay que es pensar en un momento determinado a donde Dios quiere dirigirte a través de su espíritu. Y tenemos que estar ahí en espera. No podemos ser ni adelantados ni atrasados. Es estar en el momento preciso para esperar el movimiento de Dios y caminar con Él. Entonces, Dios hizo los cielos con entendimiento. Dios estaba direccionándolo todo. Y eso es lo bueno del Dios que nosotros tenemos, porque todo lo de Él es premeditado. Nada es a prisa. Nada es a prisa. La palabra dice que los bienes que se adquieren deprisa al final no se disfrutan. Dice: al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, porque hizo grandes lumbreras. Antes de que nosotros ya existiéramos, el Señor en su eternidad había diseñado la forma de como las lumbreras. En el Génesis capítulo 1 Él no las recreó, Él dijo: hagan lumbreras, porque ya existían. Dios había hecho todo con su entendimiento. Pero el ser humano en la carrera quiere ganarle a Dios y quiere torcerle el brazo a Dios, y jamás nosotros, por más que nos afanemos, vamos a añadirle a nuestra estatura un codo. Por más que nos afanemos, vamos a lograr absolutamente nada si no es en el tiempo preciso de Dios. Porque ahorita decía mi esposa sobre que hablaba de cuando Dios te dice que sí y cuando Dios te dice que no. Y yo digo que cuando Dios dice que sí es positivo, y cuando dice que no también es positivo. Porque en el momento que te dice Dios que no, es el momento en el cual tú no estás preparado para recibir lo que tú estás esperando. Y yo lo sé. Yo no sé cuántas veces yo duré hace muchos diciembres atrás orando porque se cerrara una negociación. Y los mexicanos que dicen estaba en la inmunda, mano. Cuando hay carencia. Y llegaba cada diciembre y aparecía un cliente. Y cuando ese cliente aparecía decíamos: este es el que le vamos a vender. Y este es el que le vamos a vender. Y a este es el que le vamos a vender. Y yo no sé por cuántos años se deshizo ese negocio. Llegó el momento preciso y oportuno en el cual hubo una necesidad en mi casa. Nuestra hija mayor estuvo interna. Y ese fue el momento en que se manifestó el poderoso brazo de Dios. Y vendimos la propiedad. Y por él dieron una sucesión, una partición de una herencia. Y ahí vino la bendición que sobreabundó. No nos hizo ni siquiera cosquilla lo que tuvimos que pagar de médico, ni de internamiento, porque la abundancia de Dios nos bendijo. Pero es en el tiempo de Dios. Por eso la palabra dice: porque para siempre es su misericordia. Dios es misericordioso. Y estaba viendo a sus hijos pasando una necesidad, en una condición económica que no sabían, y que sabía que nosotros no nos gusta pedir. Y nos bendijo Dios de una manera extraordinaria. Dice: el sol para que señorease la luna, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, Dios las puso en el firmamento.
Dios con sus grandes maravillas y sus prodigios, dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Todos conocemos la historia de Moisés. Moisés fue un hombre que fue usado por Dios. Tenía una condición, quería zapateársele a Dios para no hacer el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y sabe que el único que puede destruir el propósito para el cual Dios lo ha llamado es uno mismo. Pero cuando Dios tiene algo contigo, cuando Dios se coge contigo, no te escondas en ningún lugar. Que aunque el escritorio sea como un tanque de guerra, como decía Ramón ahorita, no te metas debajo de este tanque de guerra, porque eso para Dios es como tamo. Pero cuando Dios tiene ese propósito, con su misericordia para con nosotros, envió los primogénitos, le dio tantas oportunidades a un pueblo para que dejara ir a su pueblo querido y apreciado. ¿Qué no va a hacer Dios con nosotros, que sabe que lo amamos? Pero Él nos amó primero, Alexis. Él nos amó primero. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie normalmente se desprende en amar. Yo soy fácil de engañar muchas veces, porque la gente puede venir con una condición y me puede sorprender. Pero el amor de Dios, su misericordia, su gracia, esa misericordia es la compasión que Dios tiene con nosotros para no aplastarnos con la ira y el furor que nosotros nos merecemos. Por eso dice que para siempre es su misericordia. Y cuando Dios con su brazo extendido sacó al pueblo de Israel, estoy diciendo las cosas que Dios hizo a través por el cual el pueblo decía, porque para siempre es su misericordia. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, en diferentes maneras, del versículo 10 al 15, dice que vemos peleando a su pueblo, defendiendo a su pueblo. Del versículo 16 dice dirigiendo y pastoreando. Dice también el versículo 11, dice, sacó a Israel en medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, que dividió al mar en dos partes. Parece usted frente al mar con un abanico fuerte, a ver si lo va a dividir. Como muchas teorías de locos que andan por ahí diciendo que eso no ocurrió, que eso fue, tú pones un abanico en un lugar, ¿sabes qué pasa? El mar rojo. Y que diga lo que dice la historia. Si no quieren creer a un historiador cualquiera o un historiador de la palabra, que vayan y vean lo que dice Nachio, que dice que encontraron restos de los carruajes de esa época en ese lugar, en el fondo del mar. Porque Dios deja vestigios para que el pueblo se entere de las cosas que han ocurrido. Porque es el Dios de la historia, es el Dios del presente, es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Porque para siempre es su misericordia. Tenemos un Dios, dice, que hizo pasar a Israel por medio del mar y arrojó a Faraón y a su ejército, al que pastoreó a su pueblo. Ve, aquí comienza, ya pasó el pueblo por el desierto. ¿Cuántas veces, iglesia, tú no has tenido que pasar por el desierto? Y a veces pasa un desierto y de repente estás bien, pero de repente te encuentras un desierto. Y en cada desierto nosotros vamos creciendo, porque esa parte del árbol que nos están siendo quitadas son para crecer, nos duelen. Porque a nadie que le quiten un pedazo de su cuerpo, a nadie que no le den la fibra íntima de sus sentimientos, de su alma, no puede decir que no le dolió. Cuando nos lo hacen a uno de los nuestros. Pero ¿saben qué? Cada vez que el enemigo se levanta contra nosotros a hacernos algo, se levanta contra Dios. Recordemos el pasaje en la conversión de Saulo en el libro de los Hechos, capítulo 9. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor nos dijo, ¿por qué persigue mi iglesia? Él era la iglesia, Él es la iglesia. Y cuando le dijo al apóstol, ¿por qué me persigues? Porque estás persiguiendo a mi iglesia, porque estás persiguiendo a mi gente, porque lo estás encadenando, porque lo estás arrastrando, porque lo estás maltratando. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
te estás enfrentando conmigo y yo te voy a tomar a ti como instrumento para que tú veas lo que se sufre por este evangelio. Todos hemos tenido que sufrir por el evangelio. Todos nos hemos tenido que caer y guayarnos. Pero ¿saben qué? Tenemos el brazo extendido de Dios porque su misericordia está ahí para con nosotros. No importa la condición que hayamos estado pasando. Yo he ido 2 veces a sala de cirugía. A mí me ha dado hepatitis viral y yo he confiado en la misericordia de Dios, aún hasta sin conocerlo, porque he sabido que Él me ha de librar de todas esas cosas. Amén. No es fácil, pero este camino es hermoso. Muchas veces estamos cansados, pero cuando nos sentamos y abrimos la palabra, vemos que es un torrente de refrigerio, porque para siempre es su misericordia. Muchas veces estamos cansados y agotados y queremos tirar la toalla, pero cuando venimos a la presencia del Eterno nos damos cuenta que para siempre es su misericordia. Cada vez que amanece el día, se levanta la mañana y que nosotros podemos ver ese tiempo que amanece en la presencia del Señor, es maravilloso. Los días que yo no puedo estar a primera hora con mi Señor, que yo veo que me coge la hora, me siento incómodo, porque me gusta estar en su presencia temprano. Al que hirió grandes reyes, Dios no tiene que ver absolutamente con el que se oponga contra ti. No importa el tamaño, si es grande, si es gigante. Pudimos ver la historia de Goliat y David, o David y Goliat. Pudimos ver esa historia de un hombre que se ufanaba tanto en su tamaño, en su fortaleza. Dios no tiene que ver con eso. No importa de qué tamaño sea tu situación, mi hermano, comienza a orar. Humíllate ante la presencia de Dios, que su misericordia va a llegar. Su misericordia te va a hacer abrir el mar rojo. Su misericordia te va a ver como el gigante es derribado. La misericordia de Dios, verás cómo esa enfermedad se convierte en salud. Porque para siempre es su misericordia. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida absolutamente de nada de sus hijos, de sus necesidades. Dios no se olvida, porque Dios es misericordioso. Si esa misericordia se acabara, ahí sí tenemos nosotros que tener pena y tristeza. Pero su amor dura para siempre. Y en ese amor envuelve su misericordia. Qué lindo es Dios. Tenemos un Dios poderoso, un Dios precioso, al que nunca ha perdido una batalla y no la va a perder. Cuando Dios pierde una batalla, Dios no pierde una batalla. El que pierde la batalla somos nosotros cuando nos rendimos. Usted sabe lo primero que le pasa al boxeador, que cuando está en el ring boxeando, los primeros rounds y se cansa y baja los brazos. El contrincante lo ve que está cansado y de una vez arremete y sale de ahí peor que una llama que se haya caído de un 9º piso. Te sienta a la mesa con gente que tú jamás pensabas que iba a poder alcanzar. No nos podemos afanar tanto de las cosas que nosotros no hemos alcanzado. Lo dije la semana pasada. Debemos disfrutar plenamente de las cosas que nosotros tenemos, porque la misericordia de Dios se va a seguir extendiendo. Él tiene un brazo que no se ha cortado. Dios tiene un brazo, una mano poderosa. Él mismo lo dijo. Se lo dijo Moisés: ¿acaso se ha cortado mi brazo? Mi brazo no se ha cortado ni se cortará jamás. Él es el Dios de las misericordias. Vamos a contar con Él. Si lo hizo ayer y lo hace hoy, Él lo hará mañana. Si lo hace en una necesidad tuya, Él va a estar contigo peleando constantemente por ti en todo estado, causa y situación. Dios es lindo, Dios es maravilloso, Dios es bueno, como dice nuestra hermana Mercedes. Dice que venció a Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos. Oiga lo que hizo el Señor. Venció a esos reyes, y no solamente que los venció, pero Dios los barrió, los quitó, y dice: ahora esa heredad es de mi pueblo, porque yo se la prometí, y yo peleé por mi pueblo. ¿Por qué? Porque su misericordia es para siempre. Tenemos que saber que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Es que tenemos que entenderlo. Cuando tú tengas en el día una condición de pesimismo, una condición depresiva, una condición de que yo no quiero nada,
En ese día comienza a orar y decir que tú tienes un Dios misericordioso, un Dios poderoso, un Dios potente y un Dios vencedor. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Las cóncavas y el espíritu y el enemigo no duerme. Él siempre está buscando dónde entrar. Y cuando él ve una atmósfera propicia en una mente deprimida o en un corazón angustiado, él dice: esta es presa fácil. Y va por ella a tomarla. Dice la palabra que cuando el espíritu inmundo ve que la casa está limpia, está barrida, y dice: yo vengo para acá. Pero ¿sabe cómo él entra? Si tu corazón y tu mente no están dispuestos ahí en todo tiempo a orar para vencer esas tentaciones y esas maldades que el enemigo pone. Cuando tú estás dispuesto a orar en el tiempo necesario para buscar de la presencia de Dios, Él mira desde arriba. Como dice la palabra en el libro de Job, que una vez se presentaron los hijos de Dios y ahí vino Satanás. ¿De dónde viene de merodear la tierra? Tú no has visto a mi siervo Job, hombre valeroso, esforzado, hombre. Ah, te adora Job de balde. Te adora de balde. Bien, te voy a dar la oportunidad con él, pero guarda su alma, no la toques. Sabe que puede permitir ciertas condiciones, pero no puede tocar su alma. Lo mandó el mismo guardador de la propia alma de Job, al mismo Satanás, al cual reprendemos en el nombre de Jesucristo. Y en sus pretensiones no pudo llegar más allá, y estaba ahí como frotándose las manos, diciéndole, hasta la mujer le puso de enemiga: maldice a Dios y muere. Has actuado como las mujeres malas, porque la misericordia de Dios es para siempre. Jehová dio, Jehová quitó. No seré yo bendiciendo al Señor en este tiempo de calamidad. Aquí hay gente que sabe que ha pasado condiciones, ellos y familias, y que Dios con brazo extendido los ha sacado. ¿Y qué hemos visto ahí? La misericordia de Dios. Hemos visto a Dios obrar en cada uno de nosotros. Yo lo he visto en muchos de los miembros de esta casa, obrar a Dios de manera extraordinaria. Porque su misericordia es para siempre. La mujer de Job le dijo que hasta mal aliento ese hombre tenía. Era como: ya tú me hieres, ya yo no quiero nada contigo. Después de ser un hombre próspero, de ser un hombre que tenía una familia hermosa, bonita, pero vino una calamidad. Y vinieron hombres y desalentaron a Job. Pero Job no desfalleció ante la presencia del Eterno, aún aunque maldijo el día en que nació. Dios tuvo misericordia de él. Y ese hombre se rascaba hasta con un tiesto, porque estaba podrido por todos lados. Pero ¿qué hizo el Señor? Llegó el tiempo de la reivindicación de Job. Pero cuando Dios comienza a cambiar a este hombre, que comienza a ponerle esa piel y ese rostro hermoso, ese colágeno, Susana, que comienza a ponerle ese colágeno a ese hombre y comienza a cambiarle el brillo y comienza a ponerlo bonito y comienza a devolverle todo. Dios le quitó todo a Job. No digo que no le quitó por la mujer. Santo. Parece que la puso a sufrir a ella. Dice: di ahora, alábalo ahora, ¿verdad que sí? Dios cambia la historia de nosotros de un momento a otro. Solamente es constancia y saber que la misericordia de Dios es para siempre. Solamente es continuar paso a paso. Es vivir el día a día. No te afanes por qué comerás y qué beberás, porque cada día, dice la palabra, trae su propio afán. Yo escuchaba una hermana cuando adoraban al Señor, y ella decía siempre que ella glorificaba al Señor, porque con todas las condiciones que ella tenía, en la olleta inmunda que ella estaba viviendo, en ese momento de tanto asolamiento, ella clamó al Señor y Él escuchó su voz. Le canceló deuda, le hizo absolutamente todo a su favor. ¿Cómo les enseñó? Ella dice: yo no sé, yo lo que sé es que yo alabo al Señor.
porque fue agradecida con el Señor. Tenemos que ser agradecidos de esa misericordia y saber que Dios nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha bendecido, nos ha prohijado, nos ha dado alimento. Es el Dios de la bendición, es el Dios que nunca ha faltado en nuestras mesas. Es el Dios que nunca ha faltado en el área económica, pero en el área espiritual, que es donde primero tenemos que ir. Dios nos ha dado refrigerio en todo tiempo. Mire, aquí yo había sacado y decía ahorita que del versículo 10 al 15 estaba peleando, defendiendo su pueblo. El versículo 16 estaba dirigiendo y pastoreándolo. En el desierto, ¿qué hizo? Lo dirigió y lo pastoreó. Le dio alimento. La gente se aborreció de que comía el maná, pero no tenían nada. La gente comenzó a decir que extrañaba la cebolla, pero no comían nada tampoco allá. Que el pescado, ¿qué pescado comía usted en Egipto? Usted es esclavo. Y lo ponían a trabajar doble y no tenía paga. Y lo tenían maltratado todo el tiempo. Y comenzó a decir que extrañaba la cebolla y el pescado. ¿De dónde? ¿De qué arroyo? ¿De qué lugar se lo comió? ¿Será que lo veían en visiones y que el Señor se lo iba a dar en la tierra prometida? Los olores le llegaban, sí, eso. Cuando usted pasa por ahí por Munela, Máximo Gómez, usted ve un chocolate temprano o un café. En el 17 al 20 dice, interviene de nuevo en la lucha. Del 21 al 22, el 22 entregó tierras en heredad para posesión. 23 y 24, abatido, dice el 24, 23. El que es nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Y el 24 dice, y nos rescató de nuestros enemigos. Cuando muchas veces el enemigo nos tiene sitiado en un momento determinado y nos tiene ahí oprimiéndonos y nos tiene ahí de una condición que usted no sabe cómo va a salir eso. Sea por la situación que sea, como lo he dicho anteriormente. Una enfermedad, una deuda, una condición X, un familiar. Y cuando los familiares están fuera es que es peor el asunto, porque usted no puede coger un carrito público y decir, derecho, déjame allí. Y si no hay visa, es peor el asunto. Entonces, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, penetra el alma, los tuétanos y discierne las intenciones ¿de qué? Del corazón. Pero dice también que va y hace para lo cual ha sido enviada y no vuelve atrás vacía. Cuando lanzamos la palabra, creyendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que se va a hacer, esa palabra va como una flecha y como una saeta, rompiendo en el mismo medio todo lo que se oponga, y llega al lugar y se hace vida. Porque eso es la palabra de Dios, es vida. Usted le declara la palabra de Dios a la vida al muerto y el muerto vivirá. Dios, bueno, no todos los muertos van a revivir. Dios es soberano, Dios sabe quién sí y quién no. Dios es soberano y eso no lo podemos discutir. Que por qué pasa o por qué no pasa, bueno, vamos a preguntarle cuando estemos en su presencia. Si es que tenemos fuerza y valor para preguntarle, si no es que nos comienzan a temblar las rodillas, como dice la adoración del hermano, y nos caemos enfrente y comenzamos a chorrear por arriba, kilos de lágrimas y de la nariz, comenzamos a temblar, todo tembloroso. ¿Qué le pasó a Moisés? Que pidiendo, no, yo voy a pasar y tú vas a ver mi espalda. ¿Qué le pasó a Elías? El siervo apacible, y pasó de todo, y Dios no estaba en ese momento. Ay, si hubiese salido y hubiese visto al Señor, porque hombre no puede ver su rostro y vivir. Pero llegará el momento en que lo veremos como face to face, cara a cara. Dice abatido, perder ánimo, fuerzas, pero a pesar de esto nos rescató. Es como yo decía ahorita, el boxeador que está peleando se cansa, el contrincante lo nota y de una vez es knockout que está. Es knockout. Hay un boxeador, usted lo ve, que usted desde que se para 2 veces y titubeó y el otro lo reconoció, usted sabe que va para el suelo. Va para el suelo. Y así abatido, apaleado, desbaratado, sin condición. De ahí Dios tiene misericordia de nosotros. De eso Dios tiene misericordia de nosotros. Día a día nosotros nos enfrentamos muchas maldades y males y situaciones por doquier. Y de todas ellas Dios nos ha librado. Cuando nos saca de nuestra casa y nos vuelve a llevar, hemos vencido en el día. Usted no sabe cuántas cosas Dios ha vencido a favor suyo. Usted no lo sabe, porque usted no lo ve. Porque las cosas que no se ven son mayores que las que nosotros vemos.
Cuando usted se levanta en oración y pone el día en la mano de Dios, cuando usted tiene una compañera, una esposa, un amigo, una iglesia que se levanta y ora para proteger a sus miembros, eso está gravitando en el mundo espiritual, mis hermanos, y esa palabra se está haciendo vida y está peleando Dios a favor nuestro, porque Él es un guerrero por excelencia, porque para siempre es su misericordia. Yo hubiese desmayado si no he de creer que la bondad de Dios, que Él está ahí a mi favor. El enemigo siempre va a buscar la forma de cómo tratar de llegar a nosotros por cualquier vía. Trató de llegar a Jesús a través de Pedro. Y tremenda respuesta que recibió el apóstol Pedro en ese momento. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que estar prestos, que en todo momento Dios nos va a rescatar y nos va a bendecir, que Dios nos va a librar, que Dios nos va a guardar, porque para siempre es su misericordia. Ya estoy cerrando, mis hermanos. Dice, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Decía ahorita que en el desierto el pueblo de Israel se estaba lamentando porque había una comida, pero Dios era tan recto y justo en todas las cosas que Dios hacía de una manera tan extraordinaria, que le decía al pueblo: recoge para lo que te vas a comer en este día, no hay más para multiplicar para otro día, no hay más para luego. El tiempo que hay ahora es para que tú comas en el día de hoy, no pongas de más. Y la gente siempre ha actuado de manera, la gallú es así: recoge para ahora, para ahorita y para más tarde. Y cuando volvían a recoger la cantina estaba todo podrido, porque Dios había dicho que recogiera. Solamente el día de reposo se permitía coger para 2 días. Entonces tenemos que alabar a Dios porque nos ha sostenido con nuestro alimento en todo momento. Y hay una condición: en todo tiempo Dios nos protege, nos bendice, porque su misericordia es para siempre. Y quiero cerrar con esto. Charles Spurgeon era un pastor bautista y era llamado el príncipe de los pastores en sus años de predicación. Dice que siendo muy joven él se dedicó a la predicación de la palabra. Dice que pudo haber sido que se convirtieran más de 10 millones de almas a través de la predicación de este pastor. Y siempre dice que él murió pobre, pero no porque él era pobre, sino que su condición de él fue siempre ayudar a todos los necesitados. Y su primera iglesia, cuando luego la mudaron, él aportó la mayor parte del capital para el cambio de la iglesia. Y luego también ayudó para remodelar la iglesia de donde se fueron. Este hombre era un servidor de Dios. Murió por una condición de una enfermedad, pero siempre tenía en su corazón siempre predicar, y predicaba más de 10 veces a la semana. ¿Es fácil? No es fácil. Es fácil agarrar un micrófono y predicar 10 veces a la semana. La garganta se seca, se reseca, se maltrata. Pero este hombre, y dice que cuando predicaba a esas multitudes era a capela. Imagínese usted lo que tenía que esforzarse ese hombre. Pero le decían que era el príncipe de los predicadores. Siempre tuvo gente que se oponía. Nosotros siempre vamos a tener gente que se opone a lo que nosotros hacemos. Siempre vamos a tener gente que un vecino te dice: ese hombre esa familia está prosperando mucho, está en droga, quién sabe lo que está haciendo. Va a venir otro que te va a decir: porque tú tratas bien. Otro te va a... Siempre va a haber alguien que va a buscar algo tuyo dentro de ti para sacártelo afuera. Pero cuando tú estás en la mano de Dios y su misericordia te protege, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, yo estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Te sostendré con la diestra de mi justicia, porque te llevaré a donde yo te he dicho. Y cierro con esa palabra que dijo Charles Spurgeon: Él es bueno más allá de todos los demás. De hecho, solamente Él es bueno en el más alto sentido. Él es la fuente del bien, el bien del bien. La fuente del bien, el bien del bien, el sustentador del bien, el perfeccionador del bien y el recompensador del bien. Por todo esto merece la constante alabanza de su pueblo. Porque para siempre es su misericordia. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta mañana.